Ahora táchelo. Rompa la hoja mientras grita. Tire los pedacitos al suelo y pisotéelos. Y a lo que queda, préndale fuego. Este episodio llega a ti gracias a... He querido hablar sobre el perdón desde hace mucho tiempo y he postergado el tema porque primero es un tema delicado, es profundo, es doloroso y además mi perspectiva en particular sobre el perdón puede ser un poco extraña, diferente y no sabía cómo compartirlo realmente. Pero muchos de ustedes me han pedido este tema en particular y con muchísimo cariño lo quiero compartir porque esto es lo que a mí me ha servido para poder perdonar lo imperdonable. Aquí les va. Todos sabemos que el perdón es algo maravilloso, que nos limpia el corazón, que nos hace mejores. El asunto es cómo hacerlo. Ojalá yo hubiera una fórmula así tipo, escriba 20 veces el nombre de quien lo ofendió. Ahora táchelo. Rompa la hoja mientras grita. Tire los pedacitos al suelo y pisotéelos. Y a lo que queda, préndale fuego. Y listo. Pero no es solo así. Primero quiero comentar la famosa frase de perdonar es olvidar. Yo no creo que sea así. Perdonar no es olvidar. Ya sé que suena rencoroso eso de perdono pero no olvido. Pero tampoco es así la cosa. Perdonar es recordar sin vivir el sentimiento. Es recordar sin dolor. ¿Y cómo se hace eso? De muchas formas. A mí me han servido estas dos ideas o reflexiones. La primera, cambia el no puedo por el no quiero. Me explico. Cuando digas no lo puedo perdonar, cámbialo por no quiero perdonar. A ver cómo te suena. Me fue infiel, no lo puedo perdonar. Me fue infiel, no lo quiero perdonar. Me humilló, no la puedo perdonar. Me humilló, no la quiero perdonar. Me arrebató algo muy amado, no lo puedo perdonar. No lo quiero perdonar. ¿Verdad que es fuerte? Cuando yo hice este ejercicio, lo primero que pensé fue, claro que quiero perdonar, si yo soy buena, pero no puedo hacerlo. Alto ahí. Hay que reconocer que si bien puede existir un daño, el papel de ofendido nos da una posición de superioridad. Ahora yo, el dañado, el herido, decido cuando tú mereces mi perdón. Tú malo, yo bueno. No te mereces mi perdón, pobre de ti. Pero realmente, y como he dicho en otras ocasiones, no se trata de decidir si el otro merece perdón. Se trata de decidir soltar porque yo merezco paz. Entonces es cuando realmente nos damos cuenta que somos nosotros los que no queremos perdonar. No queremos perder esa única cosa con la que creemos, sí, creemos que podemos hacerle daño, aunque sea un poquito, al otro. Total, le pesó. Ay, Tuti, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Yo pensaba eso también. Y no es que el perdón sea algo que maneje fácil y rápido, ¿no? Sigo aprendiendo esta lección. Pero recientemente vi un video en donde un hombre perdonaba en pleno juicio al asesino de su hijo con estas palabras. El perdón es el mayor regalo de caridad. Nuestro perdón abre la puerta para que Dios lo perdone. Y luego lo abrazó. La jueza incluso tuvo que poner pausa al juicio porque no aguantaba las lágrimas. Y pensé, si él pudo perdonar algo así, ¿cómo no voy a perdonar las cosas que creo que no puedo perdonar? Gran lección. Primer paso entonces, reconocer que no quieres perdonar. Solo con hacer ese paso, estás abriendo una puertecita al perdón, la puerta de tu conciencia. La segunda reflexión que me ha servido mucho es, perdonar es darte cuenta que no tienes nada que perdonar. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo así que alguien me hace daño y además no tengo nada que perdonar? Perdónenme, pero así no funciona la cosa. Pues sí funciona. El asunto con el perdón es que mientras estamos en nuestro papel de heridos u ofendidos, nuestra atención se centra en la historia, o mejor dicho, en mi lado de la historia. O sea, en todo lo que yo sufro. Me hizo, me hirió, me siento fatal. Yo no merezco eso. Es injusto. Me duele. Pobre yo. Qué calamidad la mía. A mí me toca duro. Y en lo malévolo que es el ofensor. Pero las historias siempre tienen varios lados. Y si nos salimos de nuestra burbuja de dolor donde solo podemos ver nuestra perspectiva, empezaremos a entender la perspectiva del otro. Empezaremos a ver sus motivos. Y si nos desprendemos lo suficiente de nuestro lado, lograremos encontrar que no nos hicieron nada a nosotros. Que lo que hicieron fue una consecuencia o manifestación de su propio dolor, frustración, confusión, soledad o rencor. O bien podría ser una manifestación de sus decisiones en búsqueda de su propio crecimiento, desarrollo, bienestar o paz. Sí, aunque nos duela. Y que conste que no es justificar al otro. Perdonar no es justificar. Perdonar es entender desde la compasión cómo la otra persona, desde su propia historia, desde su propia perspectiva de vida, con sus propios recursos emocionales, actuó. No en contra de nosotros, sino porque creía probablemente que a través de esa decisión o acción resolvía algo también. ¿Me siguen? Y si somos capaces de comprender la historia, insisto, no es justificar, es solo entender desde el lado del otro y lo vemos con compasión, el sentimiento de tener que perdonar se va
esfumando. ¿Qué tengo que perdonar si la otra persona está en búsqueda de su felicidad y paz? Yo me encargaré de lo mío y que él se encargue de lo suyo. Yo sé que no es sencillo. Yo sé que estas ideas merecen masticarse despacio. Pero esta perspectiva me ha hecho ejercitar el perdón desde una postura de compasión e igualdad y no de superioridad. Y cada vez que se me atraviesa un me cuesta perdonar o un no puedo perdonar, me digo, no tengo nada que perdonar. Es una persona igual que yo que busca su propio camino. No lo juzgo. Y trato de ver su historia para soltarlo. Y luego regreso a mi historia para también verme con compasión, entenderme y sanarme. El gran maestro dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos actuamos tan inconscientemente que muchas veces no pasamos viendo a quienes golpeamos en nuestro camino. No sabemos lo que hacemos mientras aprendemos a vivir. Y aún así, todos merecemos el regalo del perdón, de darlo y de recibirlo. Soy la Tuti. Y si este video te gustó y estas ideas resonaron en tu corazón, compártelo. Esparce estos mensajes para que vayamos cambiando de poquito y ojalá logremos perdonar. Suscríbete y dale like. Y recuerda que con lo que hoy ya tienes también puedes vivir a colores. Perdonar también es vivir a colores. Vivir a colores. Quisimos grabar este videoblog desde Café Barista para agradecerles su apoyo a Vivir a Colores y nos encontramos también que acaban de lanzar unos licuados saludables buenísimos que están muy ricos junto con unas barritas saludables también para que vengan a probarlo. Gracias a Café Barista por recibirnos en su casa, siempre un placer estar con ustedes y a ustedes gracias por compartir, gracias por aprender junto a nosotros porque seguimos creciendo y viviendo a colores y llenando el mundo de esos bellos colores que ya tenemos en nuestro corazón. Hasta la próxima, les dejo videitos y les dejo el link en la descripción del video de este señor que perdonó al asesino de su hijo, por si lo quieren ver por ahí. Hasta pronto.